Las protestas en Jujuy son terroristas. Sí, hecho por terroristas. O por lo menos eso es lo que dicen los políticos, como este. Hoy hemos amanecido con cortes de ruta, como no ocurría hasta ahora. Las manifestaciones, por ejemplo, de los sectores docentes habían sido pacíficas. Hoy nos encontramos con cortes de ruta donde la mayoría son personas que vienen de otra provincia. Son los que están llevando a cabo o adelante acciones de violencia. Hay mensajes que están haciendo terrorismo verdadero contra el sistema constitucional en la provincia de Jujuy, contra nuestro sistema de convivencia, contra el sistema democrático. ¿Y tú qué piensas? ¿Quiénes son los verdaderos terroristas? ¿Ellos? ¿Ellos? ¿O ellos? Porque todo esto no lo ha provocado el pueblo, sino la casta política por temas como el dar bajísimos salarios a los profesores, regalando el litio a empresas transnacionales y prohibiendo el derecho a la protesta en Jujuy, por lo que las y los trabajadores, pueblos indígenas y población en general ahora salen a protestar en contra de estas injusticias sociales contrarias a la Constitución política de Argentina. No más represión, no más injusticia y no más muertes provocadas por el autoritarismo del gobernador Gerardo Morales. Gerardo, no haga esto, siendo acá también un colla más, siendo un jujeño más que nos traiciona al pueblo entero. Esto lo que está haciendo es una vergüenza de Morales. Si él es tan valiente, que venga acá y se enfrente contra los pueblos. No sea un cobarde que se viva huyendo. Desde ya le digo a todos, todos los jujeños, vengan, luchen. Nosotros peleamos por el agua y la vida, el futuro de las generaciones. Ahora que venga esta reforma y nos quite los derechos, es una vergüenza de Morales. Si quiere que venga acá, y acá lo estamos esperando. Yo vengo de Salinas Grandes y soy de la comunidad San José de Pozo Colado y vengo a guerrear por lo que es mío, por mi tierra que pertenece a mi abuelo y me sigue perteneciendo a mí. Voy a luchar hasta que yo no pueda más. Hermanos, por eso estamos defendiendo acá el territorio. No queremos ser esclavos. Ustedes tampoco. Ya hemos sufrido muchos años ya. Ya no queremos. Nada. 400 comunidades existen en la provincia de Jujuy. De esas 400 comunidades, el gobierno solamente va a reconocer a 73. Todas las otras comunidades están con amenaza de desalojo. Eso no saben ustedes. Buenos días Jujuy, buenos días Argentina y al mundo. Les mandamos este mensaje desesperado desde nuestra quebrada de Humahuaca y desde todo nuestro territorio, donde estamos resistiendo la violencia estatal del gobernador Gerardo Morales. Pensábamos hasta ayer que podíamos iniciar canales de diálogo, pero hoy ya ha llegado el domingo con heridos. Ayer a nuestras mujeres le han tirado la comida que teníamos para nuestros manifestantes. Eso me pareció algo tremendo, esa violencia, y hoy, llegado el domingo, el Día del Padre, ya le estamos pidiendo, señor gobernador, váyase, renuncie, no vamos a volver atrás. Buenas noches, hermanos, hermanas. Nos encontramos acá en San Roque, a 2 kilómetros de Humahuaca. Acá nos reunimos por culpa de nuestro gobernador Morales. Estamos sufriendo porque nos sentimos como si fuéramos esclavos. Nos está quitando todos los derechos. Encima, los sueldos más bajos en la provincia de Jujuy. Nos estamos muriendo de hambre, realmente. Ese es el motivo por el cual nos encontramos reunidos y acá decimos que vamos a seguir adelante y abajo la reforma. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia brindo mi total apoyo a las manifestaciones legítimas de las y los pobladores de Jujuy en contra de los actos anticonstitucionales como el corte de la libertad de expresión, el corte de la libertad a la protesta y el corte de los derechos territoriales de los pueblos originarios o indígenas.
Jayaya Jujuy, Jayaya Argentina y Jayaya América. Una feliz caminata hacia a la intervención, a donde van a ir a ver al gobernador. Me alegra mucho de verles todos a ustedes aquí unidos. Eso vamos a hacer de la puna. Tenemos que ser unidos para luchar, para salir adelante, no quedarnos atrás. Con las manos cruzadas no hacemos nada, sino que tenemos que tener con la frente alta y un corazón bueno, de buen pensamiento, para poder trabajar. Compañeros, nosotros hemos iniciado el primero, el malón de la paz.